Bienvenidos una vez más a otro episodio de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación de hormigueros. Hoy traemos una colonia que hace mucho tiempo les compartí sus inicios y el hormiguero que hice para ellas. Ustedes saben que me gusta fabricar hormigueros que me permitan ver el progreso de la colonia desde cero, desde una reina hasta una colonia mediana o grande si es posible. Esos hormigueros los he llamado progresivos, los he hecho en madera, en corcho, en otros materiales, y vamos a ver uno de esos primeros hormigueros que hice en corcho, en donde ellas mismas van a ir ampliando de acuerdo al tamaño de la colonia. Ya lo han hecho, ya han estado avanzando y quiero compartir con ustedes lo que está pasando con estas hormigas. Son unas Camponotus texanus, una colonia muy hermosa, una reina preciosísima y una especie que me parece muy interesante. Vamos a ver un poquito acerca de su progreso, su alimentación, etc. Y de antemano quiero darle las gracias por haber visto el video anterior en donde retorné al canal y donde pude compartirles un poco de mi experiencia ya como ser humano, de mi situación, de por qué me había alejado. Gracias por sus comentarios, por su apoyo. Me parece que es importante esa interacción entre la comunidad de mi canal. Muchas gracias por todas sus palabras de ánimo y como ya les dije en el video anterior, gracias por el crecimiento que le han dado al canal. Ha sido fascinante. Muchas gracias. Vamos a darle paso a los clips y estaremos conversando a lo largo de los mismos como siempre. Un buen día encontré este orificio en el cual ya me demostraba que habían perforado y habían entrado obviamente a las cámaras superiores, a las 3 siguientes cámaras. Si vieron el video como hice este hormiguero, sabrán que yo dejé algunas partes, la pared de corcho muy delgada para que ellas pudieran ampliar e hice paqueticos o grupitos de 3 galerías, o galerías más bien de 3 cámaras, disculpen. Entonces ya estaba todo preparado para que ellas tomaran posesión. Sin embargo, seguían estando con la cría en la cámara de humedad, por llamarlo así, en la fuente de humedad donde está la torre de agua. Hacia los meses en que la temperatura empezó a cambiar y empezaron a tornarse más fríos, noté que la cría la pasaron a las cámaras superiores, a donde ya habían ampliado, por decirlo así. Eso me indica que buscan un poco más de temperatura, ya que las cámaras húmedas en el frío o durante los meses fríos obviamente van a bajar su temperatura. Entonces eso también me hace ver la importancia de que haya un gradiente, ¿no? Tanto de temperatura como de humedad, para que ellas se acomoden donde deseen dependiendo de sus necesidades. Bueno, hago esta interrupción porque quiero mostrarles sobre el terreno, darles una pequeña explicación de algunas otras conclusiones que he sacado con el paso de estos meses que lleva esta colonia aquí. Ustedes notarán que hice algunas cámaras un poco más bajas, por ejemplo esta, que es la cámara donde está la humedad. Gracias a la torre de humedad, eso permite que en el fondo esté todavía más bajita. Pero varias son altas. Creo que eso es bastante positivo. Noten ustedes, vamos a acercarle un poquito, el hecho de que las paredes sean altas. Es bastante interesante que la mayoría de hormigas están apostadas contra la pared. Noten ustedes, contra la pared. Y la cría también está contra la pared. Estoy haciendo esto aquí hablando sobre la misma filmación, entonces ténganme paciencia. Noten ustedes, es bastante interesante eso. La mayoría de las hormigas están en la pared, pero otras tantas pues obviamente están en la parte de abajo. No estoy queriendo decir con esto que todas van a estar siempre en las paredes o en el techo, pero eso me confirma la conclusión que yo ya venía intuyendo en otros videos, he hablado incluso en directos, que los hormigueros verticales son una mejor opción. De hecho, en la naturaleza observamos que las especies arborícolas pues obviamente están en, valga la redundancia, en árboles y ramas verticales y sus nidos son verticales, y lo mismo las especies que hacen hormigueros en la tierra, pues sabemos por la forma de los hormigueros que hemos visto, que se ha estudiado, que son hormigueros verticales, hormigueros profundos. Entonces, como conclusión,
Algo que yo le corregiría a este hormiguero es alternar cámaras bajitas con cámaras altas. Una alta, una bajita, o algunas bajitas, otras altas. Aquí se alcanza a percibir, pero yo creo que lo marcaría de una manera un poco más radical. Es algo que ya he hecho en algunos hormigueros de Aiton. De hecho, tengo aquí al lado a las Myrmecoxitus mexicanos, y notarán ustedes que hay zonas bastante planas, como aquí, por ejemplo, esta cámara de acá, y otras áreas un poco más altas que van a permitir diferentes alturas y diferentes profundidades. Eso es como un sentir, es como una intuición que me da, y lo sugeriría yo a otros. Quizás algunas cámaras están un poco grandes. Eso es algo que también pienso corregir en futuros hormigueros, pero sí me parece muy interesante observar que ellas se valen mucho de las paredes y del techo. En la mayoría de mis hormigueros está pasando eso. De hecho, voy a mostrarles en futuros videos a esta colonia, las Myrmecoxitus que están aquí, y vamos a ver cómo la reina se la pasa el 95% del tiempo en el techo. Entonces, o en la parte superior de la cámara, en la parte que queda aquí arriba. Eso es un dato interesante que he observado y que quería compartir con ustedes. Bien, quería compartirles ese pequeño explicación sobre el terreno. Esta parte, cuando hago los clips, las hago con la voz en off, pero quiero también ahora empezar a agregar un poco de filmación directa con voz y todo sobre el terreno para explicar algunas cosas directamente. Entonces les decía que con el paso de los días, dependiendo del clima, ellas han estado ubicándose en uno u otro lugar. Ya estos últimos clips son ya en plena primavera, donde las temperaturas son superiores, quizás alrededor de los 28 o 32 grados. Entonces ya están claramente ubicadas donde está la humedad. El tip en donde hice la explicación, que está hace unos segundos atrás, es justamente en estos días de temperaturas más cálidas. Entonces ahí las notamos ya volviendo a ubicarse en la cámara de la humedad. Como les mencionaba al comienzo, es una especie que me parece muy hermosa. Me gustan esos colores del gáster, unas franjas claramente identificables. El tamaño de las hormigas es considerable. Noten ustedes esa soldado que está allí, es una hormiga de un tamaño considerable. Es tanto o más grande como la reina. Entonces tiene un polimorfismo bien marcado, tiene unos colores hermosos y me agrada mucho el ritmo al que ha estado creciendo. No es tan lento, tampoco tan rápido, pero me ha permitido disfrutar de ellas. Así va esta colonia. Realmente me tiene muy contento el progreso de esta colonia. Como les dije en el video anterior, no van muy rápido, pero van a buen paso. Y quiero contarles que los próximos videos estaré actualizándolos sobre colonias que hace rato ustedes no han visto. El próximo video les voy a dar un adelanto, será sobre esta colonia, Miss Ata. Vamos a ver el avance de ellas, su crecimiento y también el desafío que se viene ahora para mí, porque están bastante bien, pero están creciendo muy rápido. Además de eso, quiero recordarles, no olviden pasarse por el Instagram, cualquier inquietud, pregunta, ya empecé a subir posts, a subir contenido. Pueden hablarme por el Telegram o en Facebook también pueden seguirme. Estaremos, como ya les he dicho, reactivando todo lo que tiene que ver con Texans y esta comunidad que está creciendo. Y como siempre, les dejo una lista de reproducción a este lado acerca de fabricación de hormigueros y otra lista de reproducción a este otro lado acerca de crianza de camponautus. Gracias por acompañarme. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.